Bueno, a ver, Marcelo Encinas, en la clase anterior subió, nos proporcionó los símbolos cartográficos de las rocas ígneas. Se le dio la tarea de subir los símbolos cartográficos de las rocas sedimentarias, ¿sí? Y Marcelo realizó bien la tarea. Comenzamos con los símbolos cartográficos de las rocas sedimentarias brechas. ¿Se acuerdan de que los clastos de las brechas eran angulosos? Ahora también cuando empleamos los símbolos cartográficos, los clastos son estos triangulitos, ¿sí? Ángulos tenemos acá en los extremos. Cuando queremos representar las rocas sedimentarias conglomerados, empleamos los circulitos, circulitos grandes. Y fíjense en que las areniscas son puntitos. Esto es de manera general. Luego tenemos las arcillitas, las limolitas, que son las pelitas. Arcillita es únicamente guiones. Limolita es un puntito, guión, ¿sí? Luego vamos a las calizas. Y las calizas son estos ladrillitos. Estos son los símbolos cartográficos de las rocas sedimentarias. Luego vamos a las metamórficas y tenemos estas bandas, ¿sí? Pueden también hacer unas banditas así, se corta y vuelve a aparecer. Es como el rulito ese. Entonces, todas las metamórficas, por lo general, están representadas o la vamos a representar de esta manera. Ahora, cuando ustedes vayan a un mapa geológico o cuando nosotros empleemos estos símbolos cartográficos para nuestros dibujos, la tenemos que representar de estas maneras. De aquí en adelante, todos nuestros gráficos van a ser con símbolos cartográficos. Y hoy día comenzamos con el tema 4, que es el movimiento de la corteza terrestre. Y volvemos al primer gráfico, al gráfico que vimos en la primera clase, cuando estudiamos la estructura interna de la Tierra. Y estudiamos que desde el punto de vista del comportamiento mecánico o de las propiedades físicas nos encontramos con una serie de capas, desde la parte superficial hasta lo profundo. Y la primera capa que analizamos es la litosfera. Y la litosfera estaba constituida por la corteza y la parte superficial del manto superior. Luego nos encontramos con una astenósfera que formaba parte del manto superior, la mesósfera, manto inferior, núcleo externo y núcleo interno. A ver, ¿quién se acuerda cómo era el comportamiento de la temperatura y de la densidad? En profundidad, ¿cómo es la temperatura y cómo es la densidad? A profundidad la temperatura es más alta. Exactamente, teníamos el calor interno. En superficie la temperatura es más baja. Y a ver, ¿quién se acuerda cómo era el comportamiento de esa litosfera si teníamos una temperatura baja? Se comportaba rígidamente. ¿Comportamiento rígido, profe? Exacto, ¿sí? Comportamiento rígido, ¿qué quiere decir? Que se va a romper. Por eso mismo, porque tenemos menos temperatura. Muy bien, para los que contestaron. Entonces, ahora nos vamos a lo que es la litosfera, ¿sí? La placa superficial, la capa esa superficial. Y observemos este mapita. En este mapita nosotros podemos observar una serie de placas. Es como que estamos observando un rompecabezas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la litosfera no es una placa continua, no es una capa continua, sino que esta litosfera está fragmentada en capas.
en placas, ¿sí? Entonces, seguramente ustedes en la secundaria, o si ya hicieron ecología, han estudiado algo de Wegener. Este alemán nos decía, o sea, no vamos a volver atrás, ustedes los tienen que saber o lo van a leer, de este arreglo de placas. ¿Sí? Acuérdense de que al principio había un supercontinente que era la Pangea, luego comienza a dividirse en la Eurasia, Gondwana y después llegamos a lo que estamos observando en esta imagen. Entonces nos encontramos con una serie de placas y tenemos placas de mayor tamaño y placas de menor tamaño. Las placas de mayor tamaño, y quizás la que más conocemos, las que más se nombran, las más importantes, son 7. Placa norteamericana, placa sudamericana, la placa del Pacífico, la placa de Nazca, la placa antártica, la placa africana y la placa eurasiática. Estas son las placas más grandes. Luego aparecen una serie de placas de menor tamaño, que son la placa de Coco, la placa del Caribe, la placa filipina. Y otras placas más, porque son un montón de placas. Y a ver, si analizamos una placa o en cualquiera de las placas vamos a ver de que, por ejemplo, en esta placa norteamericana. Esta placa norteamericana está constituida por tierra firme, por corteza continental y también tenemos algo de agua, ¿sí? Tenemos el sector marino y el océano. En las otras placas, otro tanto. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que los continentes no son los que se mueven. ¿Qué es lo que se mueve? La placa. Y a ver, y ahora si analizamos un poquito más, vemos de que alrededor de una placa podemos observar una flechita. Y esa flechita indica una dirección. Por ejemplo, acá. Analicemos la placa, placa pacífica. Fíjense de que esta placa tiende hacia la izquierda. Y si observamos la placa de Nazca tiende hacia la derecha. Esa flechita lo que me está indicando es la dirección del movimiento de la placa. Entonces la placa del Pacífico se dirige o se mueve, se desplaza hacia una dirección, mientras que la placa de Nazca se dirige hacia otra dirección y la placa sudamericana hacia otra dirección. Profe, disculpe que la moleste, hay chicos que quieren ingresar a la plataforma, no pueden, a la reunión, Okay. perdón, del Google. Se están perdiendo mi hermosa clase. Eso es por no entrar a tiempo, ¿no? Esperamos hasta las 10:07. Listo. Bueno, entonces continuamos. Sí. ¿Puedes repetir cuáles son las 7 placas más importantes? Bien, las de mayor tamaño. Todo esto está en el Tarbuk, ¿no? Vamos con la placa desde arriba hacia abajo. Norteamericana, sudamericana, placa del Pacífico, placa de Nazca, placa antártica, placa africana, eurasiática y la australiana. Este mapa también lo pueden ubicar en internet. Quizás van a encontrar otro mucho más bonito. Lo importante es lo que dijimos recién, que cada una de estas placas contiene corteza continental y corteza oceánica, ¿sí? Entonces, eso es porque, no sé si ustedes han escuchado muchas veces, los continentes se están moviendo. No, no es así, los continentes no se mueven. Quien se mueve es la placa, ¿sí? Es esa litósfera. Es esa litósfera que no es una placa continua, sino que si observamos es como un rompecabezas.
Y vamos a lo que es deformación de la corteza. Y la deformación son los cambios de forma de tamaño, son los cambios en la forma de tamaño, cambios de forma de tamaño y orientación de una masa rocosa. Y la mayor parte de estas deformaciones se encuentran en los márgenes de las placas tectónicas. Entonces, nosotros ahora tenemos que estudiar los márgenes de esas placas tectónicas. Deformación, entonces, son los cambios de forma, de tamaño y de la orientación de una masa rocosa. Entonces, tenemos tres tipos de bordes. Cuando dos placas se unen, pueden tener un borde divergente. ¿Qué quiere decir divergente? Tenemos, fíjense en esta imagen, acá abajo tengo el borde, la unión de las dos placas y tengo una dirección y otra dirección, ¿sí? Vamos para un borde, dice divergente, que las placas divergen, se separan unas de otras. En cambio, cuando estamos hablando de un borde convergente, las dos flechitas están indicando que se mueven hacia el mismo punto. Entonces converge. Las dos placas se unen, se aproximan unas contra otras. Y luego vamos al borde de fallas transformantes. Fíjense en cómo es el movimiento. Las dos flechas tienen una dirección paralela, nada más de que una flecha se va para una dirección y la otra se va para la otra. Entonces comenzamos con lo que es el borde divergente. En un borde divergente, las dos placas se separan. Fíjense, esta placa se separa para esta dirección, la otra placa se separa hacia la otra dirección. Cuando se separan las placas, se produce esta fractura, ¿sí? Fractura, ya tenemos un tipo de deformación que la vamos a estudiar un poquito más adelante en esta clase. Cuando se produce esa fractura, nosotros habíamos dicho que esta litósfera abarcaba la corteza y la parte superficial del manto superior. Luego nos encontrábamos con esta astenósfera, y la astenósfera era el manto superior. ¿Qué hay en esta astenósfera? En esta astenósfera tenemos la cámara magmática. Entonces tenemos que imaginarnos que si las capas, estas placas se separan, se abren cuando se produce esa fractura, el magma va a ascender, ¿sí? Entonces el magma asciende, deja de llamarse magma, se va a llamar lava, y al encontrarse en otro ambiente con otras temperaturas, se produce el enfriamiento y la cristalización. Entonces tenemos la producción o la generación del nuevo material. Entonces, por eso es de que este borde también se lo conoce con el nombre de borde constructivo, porque hay una construcción del nuevo piso del océano. Y nosotros en una de las primeras clases dijimos que el piso del océano era de color, a bien, ¿quién se acuerda? Color negro, más oscuro. Exacto. Entonces, acá vamos a tener la generación de esa nueva roca que se va a llamar basalto, ¿sí? Entonces, lo importante, borde divergente, las dos placas se van a separar una de la otra. Al separarse, se produce esa fractura, ¿sí? Esa depresión. Esa depresión recibe el nombre de un rift. Entonces, se genera esa depresión. El material de abajo tiene que subir, asciende este magma por las diferencias de densidades. Nos encontramos en un sector de diferente temperatura, por lo tanto, esa lava se solidifica, se enfría y tenemos esa nueva roca. Entonces tenemos un borde constructivo. Dice de que la mayoría de los bordes divergentes están situados
a lo largo de las crestas de las dorsales oceánicas. Entonces, ¿qué es esta dorsal oceánica? Esta dorsal oceánica es un resalto. Es un resalto, es como quizás parecido a lo que son esas montañas, ¿sí? Por esa generación de ese material. Fíjense acá, las dos capas, las dos placas se separan, se produce al principio, se produce esa fractura y el material empieza a subir. Entonces alrededor vamos a tener un sector con mucho más altura al comparar con lo que sucede en los laterales, ¿sí? Entonces tenemos este resalto que pueden llegar a tener 200, 300 metros. Pero también se pueden desarrollar bordes de placas divergentes en el interior de un continente. Y es exactamente lo mismo. Tenemos que una placa, fíjense en acá, es esto lo que sucedió. Estamos en el sector de África y Asia, Arabia Saudita. Así es la creación de una nueva placa. Fíjense en de que al principio estaba todo junto. Comienzan a separarse, se forma esa fractura, al generarse esa depresión, luego, bueno, el material obviamente va a ascender, ¿sí? Entonces se va a formar este nuevo piso del continente, por lo tanto estamos en un rift de continente. Rift es una depresión. Luego esa depresión se rellena con agua y tenemos esas fosas oceánicas, ¿sí? Y fosas de agua. Entonces, y acá tenemos la creación de un nuevo mar, y es el Mar Rojo. Entonces, ya sabemos de que puede existir convergencia en el océano, o puede también ocurrir divergencia en el continente. Acá tenemos de vuelta. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba cuando El era ahí rift. el continente, cuando ascendía el material y se formaba un rift, era? ¿Sí? Ah, gracias. Es la depresión. Ailén. Ailén. Ailán. Ahora la voy a anotar así. Ailán. Profe, entonces, producto de estos bordes divergentes, ¿se crean justamente las dorsales oceánicas? ¿Serían su Ese origen? resalto es lo que, claro, Bien. la generación de ese material. Entonces, lo que nosotros estábamos analizando es esto, esas dorsales, también dorsales medio oceánicas, dorsal centroatlántica. Es una dorsal que se encuentra en la mitad, en el medio del océano. Entonces, nosotros lo que analizábamos es este sector, ¿sí? Estamos observando la flechita que tiene una dirección y la flechita que tiene otra dirección. Entonces, existe una separación. Al separarse las dos placas, tenemos la generación del nuevo material. Es un borde ¿Profe? constitutivo, ¿sí? ¿Y hay alguna causa por la que se separan? O sea, el por qué, digamos, en este caso se separan Porque o no. todo está en movimiento. A ver, se separa, ¿sí? Entonces se separa. Son unos cuantos milímetros que se van moviendo al año. Ahora, fíjense en de que si en algún sector tenemos tenemos esa nueva generación de material, en el otro sector tiene que haber una destrucción de material. ¿Sí? Porque, a ver, si nosotros analizamos este sector, nosotros quizás hoy día estamos viendo que la distancia entre Sudamérica y África es de X kilómetros, ¿sí? Con el tiempo vamos a tener una distancia aún mayor, porque esto siempre estamos en movimiento.
Fíjense en de que hace rato yo les decía de que al principio teníamos un supercontinente, ¿sí? La Pangea. Todos saben de la Pangea. Luego, ¿qué pasa? Se separan la Eurasia y Gondwana. A partir de ahí, a medida que transcurre el tiempo, pero estamos hablando de millones de años, o sea, se sigue fragmentando hasta llegar a este arreglo, a lo que estamos observando en este mapa. Entonces es un proceso dinámico. Quizás, o sea, a medida que siga pasando el tiempo, nos vamos a encontrar con otra cosa. Ahora nos vamos a concentrar en lo que sucede cuando dos placas se aproximan unas contra otras. Profe, una consulta. ¿Puede ser que a las dorsales también se les denomine como crestas? Crestas, sí. Bien. Crestas o dorsales. Ahora vamos a bordes convergentes. Dos placas se aproximan y una de ellas se va a hundir en la otra, ¿sí? Va a ser un quiebre y se hunde. Baja. Es reabsorbida por la otra placa. Pero acá nos vamos a encontrar con distintas situaciones. ¿Por qué con distintas situaciones? Porque pueden ser de que existe una convergencia entre una placa oceánica y una placa continental. Entonces, los dos bloques se aproximan, las dos placas se aproximan. Una va a descender y la otra continúa flotando, continúa en su posición. En este caso, cuando tenemos una convergencia entre una placa oceánica y una placa continental, la que desciende es la placa que tiene mayor densidad. En este caso, la corteza oceánica tiene mayor densidad, ¿sí? Mayor densidad es mucho más pesada. Todos los espacios porosos están ocupados por agua. Entonces, la que desciende es la litósfera, la placa oceánica. Bien, entonces desciende esta litósfera, se dobla y es reabsorbida. Esta zona en donde se dobla, se hunde, se dice de que es una zona de subducción, ¿sí? Es reabsorbida, fíjense de que este nuevo material luego tiene que ser absorbido por la otra, por el otro sector, por la otra placa. Entonces, parte de este material se va a fusionar en esa cámara magmática que está en la astenosfera. Parte de este material de la astenosfera, esto también va a ejercer un poco de presión hacia arriba. Entonces, ese material que se encontraba en la litósfera va a subir, ese magma asciende, va a ascender y da como resultado los arcos volcánicos continentales, ¿sí? Los Andes. Entonces, este es el mecanismo de la formación de las grandes cadenas montañosas. Un ejemplo, en Sudamérica lo tenemos a los Andes, ¿sí? Estos grandes arcos volcánicos continentales. Entonces dice, la placa oceánica más densa se hunde en la astenosfera, es reabsorbida. El sector en donde hace ese quiebre, en donde se baja, dijimos de que era esa zona de subducción. Fíjense en de que aquí esta litósfera oceánica se hunde para luego ser reabsorbida por la astenosfera. Cuando se encuentra con la litósfera continental, esta litósfera continental se dobla un poquito. Entonces, ahí tenemos una bajada. Y es lo que se observa en esta imagen como una fosa, ¿sí? Es una depresión.
Cuando la placa desciende, se funde parcialmente en el magma. Es este nuevo material que de alguna manera también tiene que desaparecer, ¿sí? Porque es como que es una cajita que nosotros tenemos una cierta longitud, se formó nuevo material en un sector, luego lo que se formó también en otro sector se tiene que perder. Entra material hacia la profundidad, ese material se tiene que fundir y luego va a subir, va a ascender ese magma. Las cadenas montañosas volcánicas resultantes se denominan arcos volcánicos continentales. Entonces, acá teníamos un ejemplo cuando convergen dos placas, una oceánica y la otra continental. Ahora vemos qué sucede cuando dos placas oceánicas convergen. Se aproximan dos placas oceánicas, alguna de las dos tiene que descender. Alguna de las dos va a ser reabsorbida por la astenosfera. Tenemos la zona de subducción. Esta litósfera va a ser absorbida en esta, luego se calienta por este magma, se fusiona y se genera, ¿qué se generan acá? Los arcos de islas volcánicas, ¿sí? O sea, tenemos esas erupciones y nosotros lo que observamos en planta son estas pequeñas islas. Esta es la explicación por qué en determinados momentos tenemos la aparición de nuevas islas. ¿Qué es lo que pasó? Dos placas oceánicas se unieron, una experimentó la subducción y a consecuencia de ella tenemos luego los arcos de islas. Si los volcanes emergen como islas, se forman los arcos de isla. A menudo se forman volcanes en el fondo del océano. Profe, en este caso, ¿cómo sería el tema? Porque hace Todo rato vemos que la exactamente. densidad, Pero acá tenemos dos placas que poseen las mismas densidades, ¿sí? Tenemos dos placas oceánicas. Una va a bajar y es el mismo proceso. no está bien, pero la placa, yo lo que digo es, si son dos placas oceánicas, o sea, el descenso de una y el ascenso de la otra, si bien depende de la densidad, pero en este caso como es solamente agua, digamos, o en realidad material que está conformado por algo de corteza, seguramente eso también va a influir, digamos. Va a descender la que tiene, a ver, tenemos el choque de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos puede descender. Bien. Ese ángulo puede ser de 45 grados. El ángulo de inclinación de la placa que se dobla. Cualquiera de las dos. Entonces nos encontramos en un sector como este. A ver, ¿en dónde más tenemos convergencia de dos placas oceánicas? Es en esta parte, por eso es la aparición de nuevas islas. Si estos volcanes emergen y son visibles. Profe, ¿puede ser que estos bordes convergentes sean asociados justamente a los terremotos por este proceso de subducción? Exactamente. Ya vemos un poquito más adelante. Entonces tenemos energía acumulada, así como dice el compañero, pero también puede existir la convergencia entre dos placas continentales, ¿sí? Entonces dos placas continentales se aproximan una contra otra. Lo mismo, una es la que tiene mayor peso, la que tiene mayor densidad,
es reabsorbida por la otra. La otra queda flotando, queda arriba. Y así por ejemplo, tenemos lo que sucedió en India en alguna vez y China. Se aproximaron las dos placas continentales y tenemos la generación del Himalaya. Lo mismo. Y por último tenemos lo que son las fallas transformantes. Dijimos de que dos placas se van a unir, se mueven una paralela a la otra, ¿sí? Pero con distintas direcciones. Una se va para la derecha, la otra se va para la izquierda. Ejemplo de esto, tenemos la falla de San Andrés. Y cuando suceden estas cosas, siempre tenemos el desprendimiento o la acumulación al principio de mucha energía. ¿Se entendió cómo es el movimiento de las placas o lo que sucede en los bordes? Profe, pasivo es porque no crea ni destruye superficie, ¿no? Porque se acumulan la Convergencia energía. y divergencia. ¿Cómo? Que, o sea, se llama pasivo a al de las fallas, porque no crea ni destruye superficie. Exacto. En los otros, en los primeros, era destructivo. Primero dijimos que era constructivo porque construye el piso oceánico. Luego teníamos destructivo, hay destrucción de la litósfera. Y acá no sucede nada. ¿Sí? Gracias. A ver, ¿quién está? ¿Brites está? Sí, profe. Vamos, Tamara, a ver, ¿qué estamos observando en esta primera imagen? Dijimos de que teníamos ¿cuántos bordes, Tamara? 3. Bien, a ver, lo nombremos. Uno era... Borde divergente, borde convergente y falla transformante. Exactamente. Aquí, que en esta primera imagen, ¿qué estamos observando? A ver, hagamos una descripción de todo lo que observo acá. Un borde divergente, donde las placas se separan en diferentes direcciones y Exacto. lo que produce que el magma ascienda. Bien, antes de que por se lo que produzca... este magma pasa a ser lava. Espere, Tamara. Antes de que se produzca el ascenso de ese magma, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué hay? Hay una separación, una fractura. Bien, exacto, ¿sí? Esa fractura, ya vamos a ver un poquito más adelante, que es un tipo de deformación. Por eso es que estamos viendo esto, porque en una de las primeras diapositivas dijimos de que la mayor parte de las deformaciones ocurren en estos bordes. Entonces, así como decía Aylan, acá tenemos esa fractura. Se fractura, tenemos esa depresión, ¿y qué es lo que sucede? Tamara. Y de ahí el magma asciende y pasa a ser lava. Exacto. Sí. A ver, Tamara, ¿Se me escucha, profe? ese magma, ¿sí? Se le escucha. Tamara, ¿qué es lo que ese magma? ¿En qué capa está presente? ¿Magmática? ¿En qué capa? Capa que nosotros estudiamos. Estaba la litósfera, la astenósfera y la Litósfera. mesósfera. No, la litósfera es esto. Es la capa, son las placas. Luego tenemos el magma que se encuentra en donde, a ver, ¿quién le ayuda? La astenósfera. En la astenósfera. Perfecto, en la astenósfera. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El magma sale. Y se enfría y pasa a ser lava. Por eso se le dice borde constructivo, porque va formando como nuevas capas. Exacto. Va a formar un nuevo piso, ¿sí? Va a formar una nueva litósfera. Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, Valentina. Vamos a ver, ¿quién sigue con este? Quiero escuchar a gente que no escuché. A ver, ¿quién se anima?
Esa es una placa convergente, profe. ¿Quién es el que habla? Álvaro García. García. Muy bien, García. Así me gusta que participen. Vamos, Álvaro, ¿qué es lo que sucede acá? En el caso que sea, en este, supongo que sean dos placas, una continental y otra oceánica. La oceánica va a ser como absorbida por la continental debido a la diferencia de Bien. densidad. Perfecto. Entonces estamos en presencia de un borde. Convergente. ¿Y qué existe ahí? ¿Destrucción o generación de material de la litosfera? La formación, porque la que está siendo absorbida se Sí. vuelve a derretir el material y vuelve Entonces a ser hay una construcción o destrucción construcción. de la astenósfera. Construcción, Perdón, de la astenosfera. claro. Esta astenósfera Ujú. va a ser reabsorbida por esta litosfera, va a ser reabsorbida por la astenósfera. Entonces, ¿esto se destruye o se construye? No, se destruye, esa parte se destruye. Exactamente. Entonces, acá, como decía Valentina, hay una construcción, acá hay una destrucción, ¿sí? Ahora, Bien, sí. vamos acá, Flavia. Sí, profe. Perdón, que me podía- A ver, Flavia, Sí. vamos a analizar este sector. ¿Qué es lo que yo observo en este sector en donde tengo mi cursor? Se puede observar una falla. Bien, ¿una falla de qué tipo? Transformante. Bien, entonces, ¿cómo es el movimiento de las placas? Paralelo, perpendicular, oblicuo, ¿cómo estamos observando ahí la flechita? Las flechitas son... Paralelo, en Bien. sentido opuesto, digamos. Perfecto, perfecto, Flavia. Ahora, entonces ahí ya dijimos de que estamos en una falla transformante. Ahora, Flavia, acá. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, podemos ver que se presenta el primer caso, que es que se producen bordes convergentes. Convergente, a ver, escuchen. Divergente, perdón. Bien, a ver, convergente, a ver, no sé si me están mirando, convergen es que tengo una placa, la otra placa, entonces convergen hacia Sí. un punto, divergen, se separa. Falla transformante es este movimiento, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Las placas se unen o se separan? Se separan. Entonces, van a borde que... Divergente. Exacto. Entonces, cuando las placas se separan, ¿qué es lo que sucede acá? Se produce una fractura. Bien. Entonces, tengo esta depresión. Esta depresión no puede quedarse así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Asciende ahí se produce lo que sería Bueno, al principio cuando cordones tenemos montañosos. Bueno, no en este caso. No, exacto. No, a ver, Flavia sigue. Sí. Flavia, tenemos esta depresión. Tenemos esta depresión que dijimos que también se puede llamar un rift oceánico, ¿sí? Porque estamos en el océano. Entonces, luego, acá por debajo de la litosfera, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué capa tenemos? La astenosfera. En esa astenosfera tenemos la cámara magmática con el magma. Entonces, acá el magma asciende y ¿qué es lo que sucede? se producen los pisos oceánicos, se crean, mejor dicho, el piso oceánico. Exacto. O sea que el magma llega a un sector en donde tenemos distintas condiciones de temperatura, por lo tanto, se produce ese enfriamiento, solidificación por el proceso de cristalización. Es lo que estudiamos al principio.
Entonces tenemos, ¿esto es un borde constructivo o destructivo? Constructivo. Exacto, ¿sí? Se construye. Profe, ¿estas fallas transformantes son solo asociadas a fallas divergentes o también puede ocurrir lo mismo si Se estamos pueden encontrar en cualquier sector, ¿sí? Nada más de que el movimiento es en sentido paralelo en dirección opuesta, como dijo Flavia recién. Ah, bien, entonces lo podemos encontrar asociado a un borde divergente o convergente. Exacto. Bien. Entonces, ¿en dónde dijimos de que tenemos este tipo de falla? En la falla de San Andrés, ¿sí? Falla de San Andrés en California siempre es lo que se siente, estos sectores están asociados a mucho movimiento tectónico. Y ahora volvemos al primer grafiquito. Fíjense en de que este color rojo son de falla. Luego tenemos dorsales, tenemos fallas con rojo que ya vamos a ver que son tipos de deformaciones. Y ahora, este color anaranjadito, como una bombita, dice de que son los terremotos, son los sectores en donde se registran los mayores movimientos sísmicos. Y fíjense en dónde tenemos esos mayores movimientos. En los sectores en donde las placas tienen la dirección de convergencia. Las dos placas convergen unas contra otras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a...? Ahora sabemos de que sí o sí, o sea, en Chile, que es el sector en donde mayor registro de sismos tenemos, o sea, tienen que suceder estos sismos. ¿Por qué? Por el movimiento, por el desplazamiento de esas placas. No es que suceden porque sí. Es por la dirección del movimiento de esas placas tectónicas. En otros sectores en donde las placas se separan unas de otras, no se registran estos terremotos. Esa subducción de una placa con respecto a la otra es lo que genera esa acumulación de energía, que luego tiene que ser liberada de alguna forma. Muy bien. Pasamos a lo que es esfuerzo y fuerza. ¿Quién sabe lo que es fuerza? ¿Quién estudió? Ya todos hicieron física. ¿Quién me puede decir algo de fuerza? ¿Qué es lo que es la fuerza? Es la habilidad para hacer trabajo. Bueno, otra cosa, ve otra definición. Es un vector, profe, que tiene dirección. Bien. Se puede calcular la masa por la aceleración. Bien, entonces podemos decir que la fuerza es lo que tiende a poner en movimiento un cuerpo o algún objeto que se encontraba estacionario, ¿sí? Que no se encuentra, que estaba quieto. O también puede modificar la dirección de ese movimiento cuando el cuerpo se está moviendo. Pero para describir las fuerzas que deforman las rocas, vamos a utilizar el término de esfuerzo. ¿Sí? ¿Y qué es el esfuerzo? Es la cantidad de fuerza aplicada sobre un área determinada. Entonces nosotros ahora vamos a llamar esfuerzo a la fuerza que se aplica a un cuerpo rocoso. Profe, ¿no sería lo mismo que presión? Y parecido. Y vamos a lo que es el esfuerzo diferencial. Se aplica un esfuerzo en diferentes direcciones. Cuando se aplica el esfuerzo en diferentes direcciones, estamos en presencia de un esfuerzo diferencial. Entonces tenemos un esfuerzo compresivo, un esfuerzo tensional y un esfuerzo de cizalla. Es lo que venimos viendo hasta ahora.
cuando se aplica una fuerza en diferentes direcciones. Y tenemos el esfuerzo compresivo. Y el esfuerzo compresivo es el esfuerzo diferencial que acorta un cuerpo rocoso, ¿sí? Va a cortar el cuerpo rocoso. Entonces, el esfuerzo compresivo es el esfuerzo diferencial que acorta el cuerpo rocoso. Y volvemos a lo que vimos en algún momento. Y tenemos estratos. Estratos, a ver, ¿en dónde lo estudiamos a los estratos? Roca sedimentaria. Exactamente. Y dentro de la roca sedimentaria, ¿en qué parte lo estudiamos? Texturas, estructuras, ¿qué? ¿En dónde? Estructura. Estructura, muy bien. Y dijimos que estos estratos son cuerpos tabulares de roca sedimentaria, ¿sí? Estos cuerpos tabulares, cuando digo tabular, hace referencia a una tabla, ¿sí? Dijimos de que este espesor, cuando el espesor de esa capa era mayor de 1 centímetro, estábamos en presencia de un estrato. Cuando el espesor era menor de 1 centímetro, estábamos en presencia de una, ¿quién sabe? Lámina. Exacto. Y yo puedo decir de que este es un estrato, este es otro estrato y este es otro estrato. ¿Por qué yo puedo decir de que acá puedo observar 3 estratos? Porque observo 3 colores diferentes. A la vista yo puedo decir de que acá tenemos un piso, acá tenemos un techo, entonces estamos en presencia de un estrato. Es en la capa más homogénea. Entonces, aquí estamos con un cuerpo rocoso de rocas sedimentarias en donde yo puedo observar estratos. Ahora le vamos a aplicar a ese estrato un esfuerzo compresivo. ¿Y qué dijimos? El esfuerzo compresivo es el esfuerzo diferencial que acorta un cuerpo rocoso. ¿Por qué lo acorta? Porque fíjense que si las fuerzas vienen desde los dos sectores y aprieto, comprimo algo, se genera esto. Tengo un acortamiento y un engrosamiento. Como resultado de eso, tenemos que la corteza terrestre se puede plegar, puede fluir o se puede fracturar. Plegamiento, fractura son tipos de deformaciones. A eso nos dedicamos en esta clase. Entonces, volvemos a la primera imagen. Los estratos están en posición horizontal. Entonces, acá podemos decir que estos estratos no tienen deformación, ¿sí? Entonces, les aplicamos una fuerza, cambia de forma, dice de que la deformación es el cambio de forma, de tamaño o posición de la masa rocosa. Le aplico ese esfuerzo y tengo una deformación, ¿sí? Ya va a cambiar esa forma. Fíjense, este cubo de acá cambia de forma, cambia de tamaño, cambia de posición. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuál sería el ejemplo donde los estratos fluyen? Esperen, que vamos a ir uno por uno. Entonces, acá tenemos el estrato, este cuerpo tabular, ¿sí? A ver, tengo que analizar, o sea, para yo decidir o ver si es que este estrato posee o no deformación, lo primero que tengo que hacer yo es trazar este plano paralelo a la superficie. Trazo ese plano paralelo a la superficie del suelo, acá tenemos una ruta, por lo tanto el plano es en este sentido. Yo acá puedo decir de que estos estratos no han experimentado deformación, ¿sí? Los veo horizontales. Estamos en presencia de estos gráficos, ¿sí? Trazamos este plano paralelo
y los estratos continúan en sentido horizontal unos contra otros. Fíjense de que acá yo puedo observar un estrato. Acá observo otro. Y acá, o sea, si yo, por ejemplo, les digo, a ver, tienen que dibujar un estrato que está horizontal. Ustedes tienen que, como ya aprendimos los símbolos cartográficos, gracias a nuestro compañero Marcelo, que nos proporcionó los símbolos, tenemos que dibujar esto. A ver quién va a participar. Pérez Arroyo está. No está Pérez Arroyo, nunca. Rúa. Sí, profe. A ver, algunas de las dos, no sé quién es. ¿Gabriela? Sí. Vamos, Gabriela. Dijimos de que acá tenemos un estrato de qué roca. Si tenemos el puntito. De arenisca. Perfecto. Si tenemos el guión más el puntito. De limolita. Perfecto. Si tenemos los ladrillitos. De caliza y esas en línea recta de arcilita. Perfecto. Bien. ¿Ven cómo vamos uniendo todo? Muy bien, gracias, Gabriela. Ahora, pasamos a estas dos imágenes. Tenemos también una secuencia de estratos. Trazamos esta línea paralela a la superficie y observo. Horizontales. Acá otro tanto. Los estratos, o sea, están horizontales, ¿sí? Tengo una secuencia de material rojizo. Sí puedo observar de qué existió, qué proceso actuó acá. A ver, si hay una remoción del material. ¿Proceso de erosión? Erosión, muy bien. Erosión, profe. Perfecto. Erosión hídrica, profe. Perfecto. Puede ser hídrica, si está en una región árida también puede haber actuado algo el viento, ¿sí? A simple vista nosotros podemos decir de que existió esa remoción del material, por lo tanto le ponemos el término de erosión. Fíjense de que en estas imágenes los estratos trazamos de nuevo este plano horizontal al suelo y vemos que los estratos ya no están horizontales, ahora están verticales. Entonces algo sucedió, ¿sí? Entonces cuando cambia la posición, el tamaño, la forma, estamos en presencia de una deformación. Acá es la imagen, la única imagen que yo saqué de internet que es representativa, pero acá ya tendríamos que poner los símbolos cartográficos. Y fíjense en cuando los estratos también poseen una cierta inclinación. Entonces están horizontales, pueden estar verticales o pueden estar inclinados, ¿sí? Lanzamos, fíjense en acá, trazamos ese plano horizontal y veo que los estratos están inclinados, ¿sí? Los estratos están inclinados, los estratos están inclinados, y en esta primera imagen, recién en este sector se observa una cierta inclinación. Quizás en los estratos inferiores presentan o conservan esa estratificación horizontal, pero luego en este sector ya hay una leve inclinación. Vamos a lo que es ahora un esfuerzo tensional. El esfuerzo tiende a alargar la superficie rocosa, ¿sí? Alargan, estiran. Y de nuevo, tenemos un cuerpo rocoso, los estratos, sin ninguna deformación. Le aplicamos este esfuerzo. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces tenemos un alargamiento, ¿sí? Entonces se estiran. Por lo tanto, dejamos de tener esta forma original y pasamos a tener esta forma, ¿sí? Entonces tenemos un cambio.
Y luego un esfuerzo de cizalla. Las fuerzas actúan en paralelos, pero en direcciones opuestas. A ver, hace ratito nosotros vimos los distintos tipos de bordes. Fíjense de que acá tenemos lo que analizamos es los esfuerzos, ¿sí? Tenemos el esfuerzo ese diferencial que se aplica en direcciones opuestas. Si aprendemos una cosa, lo otro va a ser un poquito más fácil. ¿Y qué es lo que sucede? Vemos esto último y hacemos el recreo. ¿Qué es lo que sucede cuando le aplicamos un esfuerzo a la roca? ¿Cómo responde la roca? Todas las rocas dicen de que, o las mayorías de las rocas van a experimentar una deformación. Y esa deformación va a estar en función del esfuerzo que se le aplica. Entonces vamos para entender esto, van a hacer ustedes también este gráfico. En las abscisas, deformación, y en las ordenadas, esfuerzo. Y vamos a trazar esta línea. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos una roca y le aplicamos un esfuerzo y luego dejo de aplicar ese esfuerzo, la roca al principio vuelve a su tamaño original. Es como que si, supónganse, tengo un elástico. Yo al elástico lo estiro y dejo de aplicarle ese esfuerzo. El elástico vuelve a su forma y a su tamaño original. Entonces, estoy en este sector y cuando yo dejo de aplicarle ese esfuerzo es porque no sobrepasé ese límite elástico. Entonces, la roca recupera su forma y tamaño original. Dice que cuando se aplica gradualmente un esfuerzo, las rocas responden primero deformándose elásticamente. Al cesar el esfuerzo, la roca recupera la forma y el tamaño original. Es decir, que los cambios resultantes de la deformación elástica son recuperables. ¿Qué sucede si yo tengo una roca, le aplico ese esfuerzo, sobrepaso ese límite elástico, entro en un sector donde la roca experimenta una deformación? Ahora, si yo ceso de aplicarle ese esfuerzo sin sobrepasar ese límite elástico, esa roca va a experimentar una deformación plástica. ¿Sí? Deformación plástica. Es como que si tuviésemos una plastilina. Tenemos la plastilina, le empezamos a aplicar el esfuerzo, sigo aplicándole ese esfuerzo, dejo de aplicarle ese esfuerzo y seguramente la plastilina se la va a observar así ondulada. Y dice que una vez sobrepasado el límite elástico de una roca, esta fluye, ¿sí? Deformándose y experimenta una deformación dúctil o plástica. Al eliminar el esfuerzo, la roca queda deformada y se observa un pliegue, ¿sí? Fluye la roca y voy a observar un pliegue. Ahora, sobrepaso ese límite elástico, continúo aplicándole ese esfuerzo y la roca sigue experimentando deformación, pero se fractura, se rompe y se observan fallas o diaclasas. Tengo una deformación frágil. Entonces, esas deformaciones están en función del tipo de esfuerzo que se le aplica. Si no sobrepaso el límite elástico, la roca recupera su forma original. Entonces no se observa deformación al eliminarle ese esfuerzo. Si continúo aplicándole ese esfuerzo cuando sobrepaso el límite elástico, tenemos una deformación. Acá voy a observar pliegues y luego si continúo más con el esfuerzo, se fractura, se rompe.
¿Cuáles son los factores que influyen? Va a ser la temperatura, tenemos una presión de confinamiento, tipo de roca y la disponibilidad de fluidos, el agua, por ejemplo, y el tiempo. Temperatura, dijimos que la temperatura influye mucho, porque si tenemos bajas temperaturas se fractura rápidamente, ¿sí? Es lo que pasa en la litósfera, ¿sí? Se fractura, tiene un comportamiento frágil. Tipo de roca, por ejemplo, lo que le explicaba hace ratito, teníamos la plastilina, que puede ser, por ejemplo, una roca, una pelita, una limolita, una arcillita. Ese tipo de roca también va a tener un tipo de deformación diferente a lo que es un granito, por ejemplo. Si esa limolita está hidratada con agua, también seguro que va a tener un comportamiento más, va a tener una deformación plástica. Y con respecto al tiempo, si el tiempo, por ejemplo, si le aplicamos el esfuerzo a mayor tiempo, también vamos a tener un tipo de deformación y si el tiempo es cortito y cesa el esfuerzo, vamos a tener otro tipo de deformación o quizás ninguno. ¿Se entendió lo que es la respuesta de las rocas a la deformación? Con este grafiquito se comprende todo. Me faltó anotar uno, profe. A ver, ¿qué le pasó? Otra vez. Otra vez, Aylan. Bueno, a ver, Aylan, ¿usted entiende cuando escucha las clases? ¿Se entiende bien? Sí, la entiendo. Bien. Nada más que me estaba anotando y bueno, me quedé ahí. ¿Cuál, Aylan? Presión de confinamiento, temperatura, tipo de roca, tiempo y dijo otra. Disponibilidad de fluidos. Eso puede ser agua. Bueno, gracias. Profe, A ver, los otros chicos, sí. entonces cuando se sobrepasa el límite, en este caso plástico, ahí la roca tiende a romperse. Exacto, se fractura. Sí. Bien, profe. Chicos, ¿quieren que hagamos el recreo o seguimos? No queda mucho tiempo, ¿no? Hoy es como que hacemos 2 horas nada más. No sé si están cansados para hacer 5 minutos de descanso o continuamos. 5 minutos, profe. 5 minutos, por favor. Por favor, bueno, son y 13. No sé qué es qué hora tienen ustedes. Sí, 13, profe. Bien. Volvemos en 5 minutos. No se duerma, Martina. Celina, es la primera vez que la veo. Montañez. Sí, prende siempre la cámara, profe. Ay, es que yo no los veo porque estoy compartiendo pantalla. Malena, ¿se está durmiendo o no? No, profe, por ahora. Bueno, 5 minutos a estirar los pies. Volvemos en un ratito.
Ya estamos. Ahí está Celina, no la conozco, no la conocía. Son todos alumnos nuevitos. ¿Ya tuvieron parciales, chicas? ¿Todavía nada? El sábado rendimos. ¿Qué rinden? El sábado saneamiento ambiental. Ah. Y economía también, profe. Ay, economía, chicos. No sé nada. Tenés que cursar la materia sola esa. Sí. Siempre han sufrido los chicos con economía. Sí, yo no sé nada y eso que hice el esfuerzo por saber, ¿no? Ariel, ¿usted el año pasado estaba cursando Geo también o no? Hice, pero dejé la carrera y después, bueno, volví. Volvimos, muy bien, Sí. aquí vamos a tener un ingeniero. Por supuesto. Muy bien. Bueno, ¿y economía le parece difícil? No, siempre parece difícil, pero después de hacer los últimos parciales, relajás. Sentí que entendés mucho más. O sea, me dijo Martina que no puede encender el micrófono, que le avise. Bueno. Los últimos parciales son los más importantes. Martín está a la seña. No me da. Ariel, ¿usted ya regularizó economía? Sí, ya está finalizada, profe. Ah, listo. Es uno menos de los ¿Quién que sufren. pudiera? ¿Quién pudiera, Tamara, no? Sí, enseñanos, Ariel. Sí, yo me siento mal psicológicamente por culpa de economía, así que... Yo también. Pero no se tienen que poner mal, porque yo los vi sufrir un montón, no son los únicos, así que... Yo. ¿Y usted, Sí, Aylan, qué le pasa? A mí me costó mucho economía. Yo dejé la carrera por eso, porque no la podía regularizar. Pero volví, bueno, en la virtualidad la regularicé. Y FEPAR me parece más difícil todavía. Así que eso Bueno, es mi trauma de economía, el profe de Zaguán. Bueno, pero es la primera vez que la veo, Aylan. Yo es la primera vez que curso geomorfología. Ah, bueno. No había cursado nunca. Espero que se vayan con una buena experiencia. Sí, profe. A ver, Belén Herrera, primera vez que la veo también. Hola, profe. Hola, Belén, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien, aquí la alumna Fernanda Agüero está con mucho frío, parece. Profe, es que hay que abrigarse. Tuve COVID. ¿Qué pasa que la tenemos acá? Yo estoy de oyente, estoy de incógnito, profe. Ah, con razón. Pero quise prender la cámara para entablar relación, para el final. Muy bien. O sea, de que viene por el final nada más. Lo mismo que la alumna Galarza. La alumna Galarza debe ser que se fue. Fernanda, ¿cómo está? ¿Qué va a rendir el final ahora? Cuando la termine de pseudo cursar, profe. Ah. Acá, profe, saliendo del COVID. Por eso te ¿Sí? ¿Sí? Sí, aquí sí. Pero está bien. ¿Pero está bien? Sí, estamos re bien, pero no la pasamos nada bien, no le recomiendo a nadie, hay que cuidarse. ¿Ustedes, chicos, alguien ya pasó por lo que está transitando Fernanda? Yo sí. Yo sí. Por suerte no. El año pasado, en agosto. A ver, Rosales, ¿sí? Sí, profe. Anabel, y Anabel también apareció en cámara. Bueno, ¿quién más con COVID?
A mí el año pasado, pues. Bueno, pero ya estamos bien. No, sí, qué feo. Galarza. No, profe. Galarza. Tuvo mi hermana, tuvo mi Estamos sobrinito, leyendo, ¿no? pero nosotros sí estamos leyendo. ¿Usted tuvo? ¿Hasta cuándo tienen la regularidad, Galarza? Hasta diciembre. Yo sí, así dice. ¿Sí, hasta diciembre? Sí. Bueno, Galarza, lo que sí les recomiendo es de que por ahí si tiene tiempo que vengan las teorías, porque que venga, ¿no? De que se conecten las teorías, porque ¿usted con quién cursó? Con la profe Sánchez. Después fue y bueno, y cambiaron ahí los profes. Bien, entonces por ahí le va a servir esto. Sí, por eso vengo, sigo viniendo y es más, por eso me anoté igual, porque la idea es finalizarla. Muy bien. Finalicen a tiempo, regularicen y finalicen, ¿no? Un consejo. Sí, bueno, pero en este año tenemos todos alumnos nuevitos, son chicos que yo nunca había visto, por ejemplo, a usted si la conocía. A la alumna Fernanda, ella mandaba, cuando cursó, lo mandaba al novio a que tome clase. Profe, lo mandé la vez pasada. ¿No lo vio? ¿Cómo? Lo mandé la vez pasada. ¿Ah, sí? Le dije, No toma. lo reconocí. Ah, bueno. Lo puedo ingresar con mi nombre, así la profe me saluda y yo digo, no, pone mi nombre. Ah. Bueno, que aprenda un poco. Bueno, chicos, esos son novios. No, sí les recomiendo de que vayan armando su carpetita, que tomen todas las clases, porque sinceramente, ya van a ver después cuando vayan al final, es como que todo les sirve. Profe, ¿este final va a ser escrito o oral, este llamado? Ay, Gastón Amarilla, Sí. apareció. Gastón, ¿Qué tal, profe? ¿cómo está? Bien, por suerte. Muy bien. No sé si va a ser oral o escrito, pero se pide lo mismo. Sí, pero se estudia distinto. Yo por ahí No sé preparo. si distinto, uno se prepara diferente, Claro. pero es lo mismo, entran los mismos temas. Ah. No, pero si es escrito amarilla es como siempre. O sea, Bien. ustedes escriben en las hojitas, me imagino que ya sabe cómo es. Sí, me comentaron que es con la cámara y se escribe. Sí, es más aplicado, es para ver qué es lo que han entendido. Obviamente cuando ustedes responden ahí se ve si están los conceptos en claro. Bien, profe. Muy bien. Bueno, chicos, continuamos. Profe, ¿usted va a dejar el gráfico para que nosotros después lo podamos copiar bien? ¿Lo puede subir? Ah, no sé si está. Al de... Sí, al que la dice límite respuesta largo. de las rocas. Sí. Sí, no, sí le voy a subir 3 cositas. Bueno, profe. Bien. Entonces aquí teníamos la respuesta de las rocas antes la aplicación de ese esfuerzo. Y ahora vamos a ir analizando cada una de esas deformaciones. Y tenemos lo que son los pliegues. Y cuando tenemos una ondulación, una serie de óndulas, tenemos lo que llamamos un plegamiento. Y son deformaciones producidas en una superficie preexistente por la acción de una tectónica compresiva, es decir, un esfuerzo compresivo. ¿En qué tipos de roca la observamos? Es en rocas sedimentarias y rocas volcánicas. Y este plegamiento da lugar a la formación de anticlinales y sinclinales.
¿sí? Y el pliegue es una unidad estructural elemental que consiste en una ondulación de los estratos de forma y dimensiones variables. Volvemos entonces al grafiquito sin deformaciones. Entonces, en este grafiquito que yo observo un estrato superior marrón, luego rojo, amarillo y gris, lo tenemos que dejar de hacer de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vamos a aplicar los símbolos cartográficos. Y acá dice de que esta deformación se observan en rocas sedimentarias y volcánicas. Nosotros vamos a emplear los símbolos cartográficos que Marcelo Encina nos proporcionó, ¿sí? Entonces, al principio podemos hacer una caliza, una limolita, arcillita, cualquier roca sedimentaria. Se le aplica el esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo? Compresivo. Este esfuerzo acorta el cuerpo rocoso y lo engrosa, ¿sí? Entonces se va a cortar. Si a esto le aplicamos la fuerza, se va a hacer mucho más pequeñito y gordito. En el campo observamos esto, este plegamiento. Esto es lo que yo también le voy a subir en la plataforma. Y son los elementos de un pliegue. Tenemos la charnela, que es el punto de máxima curvatura. Si yo analizo este estrato, el punto de máxima curvatura está acá. Analizo el segundo, otro punto de máxima curvatura. Luego tenemos un pliegue, una superficie o plano axial, que es la superficie o el plano imaginario que une los puntos de máxima curvatura. Entonces yo ya puse los puntos de máxima curvatura, trazo la liñita y sé que ese es el plano o eje o la superficie axial, ¿sí? Luego, acá teníamos la zona de máxima curvatura. Tenemos a ambos lados de un pliegue los flancos, que son los sectores de menor curvatura. En un pliegue tengo la zona más alta, que esa zona más alta se llama la cresta es lo de arriba. Luego la zona más baja es el seno. Entonces tenemos el punto de mayor curvatura, donde el de mayor curvatura, ¿sí? Que es la charnela. Menor curvatura tenemos los flancos. También puedo tener un punto de inflexión, que es el punto de inflexión en donde cambia el sentido. Por ejemplo, el punto de inflexión va a estar acá. Este flanco tiene hacia acá una dirección y hacia el puntito para abajo tiene otra dirección, ¿sí? Para acá baja, para acá sube. Entonces tenemos los lados del pliegue son los flancos o limbos. Punto más alto, la cresta. Punto más bajo, el seno o el valle. Y vamos a estudiar los pliegues en función de la edad de la roca o de los estratos. A ver, si nosotros partimos de... Sí. ¿La charmela necesariamente siempre va a estar en la cresta? ¿O puede estar también en no coincide. Ya vemos eso. Ah. La cresta es el punto más alto, es lo de arriba, ¿sí? Claro, sí. La charnela es el punto de mayor curvatura. Curvatura, entonces puede estar en ambos lados, digamos. Puede coincidir o no, ya vamos a ver por qué. Ah, bien. Fíjense en esta sucesión de estratos que tienen un sentido horizontal, una disposición horizontal. A ver, cuando estudiamos rocas sedimentarias dijimos de que el material era depositado en esa cuenca, ¿sí? De sedimentación, en esa zona baja, deprimida. El material que primero se deposita es este material gris, ¿sí? Entonces este material es el material más antiguo, es lo más viejo. Lo último que se deposita es el material más nuevo. Entonces, cuando tenemos esta ondulación también puedo reconocer. Entonces dijimos de que
Los pliegues se encuentran en rocas sedimentarias. Entonces dejamos ya de dibujar así con colores y hacemos el símbolo cartográfico. Fíjense en de que acá abajo tengo un núcleo o centro de curvatura. Acá tenemos el núcleo o centro de la curvatura. Este estrato celeste es el estrato más joven, ¿sí? Es el estrato, el último que se depositó. El verde es el estrato más antiguo, es lo primero que se depositó. Y luego tenemos los estratos en posiciones intermedias. Entonces, el anticlinal, dijimos que según la edad de las rocas, tenemos un anticlinal y un sinclinal. Acá nos encontramos con un anticlinal. Y ese anticlinal son pliegues cóncavos hacia abajo. Las rocas o los estratos más antiguos se encuentran próximos al centro o núcleo de la curvatura. Vamos ahora a lo que es un anticlinal. Son pliegues cóncavos hacia arriba. Y el estrato o las capas más jóvenes se encuentran próximos al núcleo o centro de la curvatura. Anticlinal y sinclinal. Anticlinal, cóncavos hacia abajo, y las rocas más antiguas se encuentran próximos al núcleo o centro de la curvatura. Profe. Sinclinal, sí. Entonces, esto va a pasar en silas. Marcelo. ¿Esto va a pasar en rocas sedimentarias nada más? Rocas sedimentarias o rocas volcánicas, piroclásticas. Ah, bueno. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Rocas volcánicas porque son las últimas rocas en depositarse también. Vamos, a ver, este plano axial, que era la línea imaginaria que unía los puntos de mayor curvatura, ¿sí? Si analizo este pliegue, que sería una anticlinal, tenemos que el punto de mayor curvatura está acá, punto de mayor curvatura del próximo estrato, se traza ese plano axial y yo puedo observar que a ambos lados del plano axial observo lo mismo. Por lo tanto, puedo decir de que estamos en presencia de un pliegue simétrico. ¿Qué sucede acá? El punto de mayor curvatura es acá, mayor curvatura, plano axial. Esta imagen no es especular de la imagen de la izquierda, por lo tanto tenemos un pliegue asimétrico. Recién el compañero preguntaba si la charnela coincidía con la cresta. La charnela es el punto de máxima curvatura, la cresta es el punto más alto. Y fíjense de que acá el punto más alto no coincide con la charnela. El punto más alto sería acá, lo más alto, el sector más alto del pliegue, no coincide. Entonces, no precisamente, sí va a coincidir cuando estamos en presencia de un pliegue simétrico. Ahora, acá también tenemos otro pliegue que es simétrico. Esta imagen es especular a la otra. Esto es lo que observamos en el campo. ¿Sí? Tenemos un plegamiento. Yo observo de que los estratos dejan de estar paralelos al plano de la superficie. Entonces algo ha sucedido, se ha deformado, ha cambiado la forma, ha cambiado la posición. Entonces estamos en presencia de una deformación. Acá es otro tanto. Esta imagen no es especular a la otra. Por lo tanto, estamos en presencia de pliegues asimétricos. Y esto es para que ustedes observen nomás, que el plano axial puede tener una posición recta con respecto a la horizontal, y en el campo observamos esto. El plano axial también puede tener una cierta inclinación. Tenemos el plano que es paralelo o es horizonte a la superficie, y acá el plano axial ya posee una cierta inclinación. Mayor es la inclinación, el plano axial está paralelo a la superficie y observamos esto en el campo.
Y acá los planos axiales son todos paralelos, son ISO. Ahora, esto es para que ustedes observen, no es para que estudien. Según la forma de los flancos, si analizamos ambos flancos, que eran los laterales de un pliegue, puedo observar que los flancos están muy juntitos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar distintos ángulos que forman los planos. Fíjense en de que están juntitos, que empiezan a separarse, tenemos un mayor ángulo y aún más. Si analizamos la cresta, ¿qué dijimos? La de la cresta, que era el sector más alto del pliegue, ¿sí? Entonces pueden tener distintas formas la cresta. Redondeado, encaja y fíjense en el que está en el medio. Angular o chevrón. ¿Alguien les hace ruido a alguien? ¿Lo lleva a algún lugar este tipo de cresta? Amarilla. ¿En dónde? ¿A dónde? Lo podemos ver en las cadenas montañosas, por ejemplo, de la cordillera oriental, acá cerca. Y a ver, algo más cerquita, cerca de Jujuy. ¿Las flechas? Eso podría ser, por ejemplo, Hornocal. ¿Qué? Podría ser el cerro de Hornocal. Tenemos la paleta del pintor, ¿sí? ¿En dónde es esto? ¿Hay alguien de Jujuy? La quebrada de Humahuaca, profe, por ahí pasa el río Grande de Jujuy. En Maimará. ¿Sí? Perfecto, ¿sí? Entonces acá tenemos esta cresta angulosa. Entonces ahora a medida que vamos saliendo al campo, no sé si mucho o poco, pero ya es como que tenemos que estar más despiertos y todo lo que vamos aprendiendo ya lo podemos aplicar. Bien, entonces dijimos hace rato, estudiamos el pliegue, ¿sí? Que era un tipo de deformación cuando nos encontramos en este sector, ¿sí? Entonces acá tenemos la roca, aplicamos el esfuerzo, dejamos de aplicar el esfuerzo y la roca recupera su forma y tamaño original. Continúa el esfuerzo, dejamos de aplicar ese esfuerzo sin sobrepasar ese límite plástico y tenemos una deformación llamado pliegue. Esa sucesión de pliegues es el plegamiento, ¿sí? Entonces todo lo que estudiamos recién nos encontramos en este sector. Y ahora nos vamos al último sector. Entonces, rocas sedimentarias y rocas volcánicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la otra deformación? Que son las fracturas, que son superficies a lo largo de los cuales los sedimentos y las rocas se fragmentan debido a la pérdida de cohesión. Pérdida de cohesión. Y se clasifican estas fracturas en fallas y diaclasas. Y esa clasificación está en función del desplazamiento relativo de los bloques. Las fallas. ¿En dónde se ubican las fallas? Entonces tenemos que en la fractura, que es esa pérdida superficie a lo largo de los cuales los sedimentos y las rocas pierden esa cohesión, esas son las fracturas. Fracturas incluye fallas y diaclasas, ¿sí? Entonces, ¿en qué lugar se ubican esas fracturas? Nosotros ya vimos algo, ya dijimos algo. ¿En dónde existe ese comportamiento frágil? En donde la temperatura es baja. ¿En dónde? Donde hay bajas temperaturas, profe. Bien, ¿y en dónde hay baja temperatura?
¿En qué capa? La litosa. Exacto, ¿sí? Entonces no hay que, fíjense en de que vamos uniendo todo. El que se pierde acá es el que le va a costar un poquito más. Bien. Dice de que las fallas son superficies en las que se ha producido un movimiento relativo de un bloque con respecto al otro. Acá tenemos esa sucesión de estratos de rocas sedimentarias que ha recibido un esfuerzo y se ha fracturado, ¿sí? Entonces se fractura y al principio tenía un solo bloque. Se le aplicó ese esfuerzo, se fractura, ¿sí? Entonces, al fracturarse, tengo dos bloques. Para que sea una falla, dice de que debe existir el movimiento relativo de un bloque con respecto al otro. Entonces, fíjense en de que acá ya tenía el bloque A, bloque B. Por lo tanto, para que exista esta falla, un bloque se mueve con respecto al otro, ¿sí? Entonces, este bloque va a descender con respecto al otro bloque. Quizás este bloque A experimenta un movimiento, pero es pequeño a comparación del movimiento que experimenta el bloque B. Y ahora, ¿qué es lo que observamos en el campo? Es esto. El mismo grafiquito, fractura, ¿sí? Para que sea una falla, un bloque se mueve con respecto al otro. Existe ese desplazamiento relativo de un bloque con respecto al otro. Fíjense de que yo acá estoy marcando una liñita. Y acá también puedo marcar otra liñita. Entonces vamos a lo que son elementos de una falla. Esto también se lo voy a subir yo en la plataforma. Plano de falla. Es este sector, es todo esto. Son superficies de separación de los dos bloques, a lo largo de lo cual ocurre el movimiento, ¿sí? Entonces, es esta superficie de separación. En esa superficie de separación, fíjense de que acá ustedes pueden observar unas liñitas. Esas liñitas pueden ser estrías, pueden ser pulidos, pueden ser surcos, que quedan como consecuencia del movimiento de este bloque con respecto al otro. También si el movimiento, si es que existe un movimiento aún diferente, puede existir un pulido, se puede pulir, entonces también se puede observar un espejo de falla, ¿sí? O sea, queda muy suavecita. Cada uno de estos bloques que yo les nombro, o sea, cada uno, ¿se acuerdan de que acá teníamos los dos bloques? El movimiento de un bloque con respecto al otro es eso, se llama bloque de techo o labios. Bloque de techo queda por encima de este plano de falla. Bloque de piso es el bloque que queda por debajo de este plano de falla. Luego tenemos lo que son los saltos y los escarpes. El escarpe es la distancia entre los puntos más altos de ambos bloques. Punto más alto, punto más alto. Ese es el escarpe. El salto es la distancia, es el movimiento que ha experimentado este bloque. Antes estaba en esta posición, se movió, por lo tanto tenemos ese movimiento, ese desplazamiento. Ahora, ¿qué es lo que necesito? El ángulo de buzamiento es el ángulo que se forma entre el horizontal y el plano de falla. ¿Qué es lo que quiero que, con lo que vamos a trabajar ahora y qué es lo que quiero que quede claro? Es el plano de falla, es la superficie de separación. Profe, ¿puede repetir cuál es el salto de falla? El salto. Salto de falla, bueno, es el desplazamiento que ha generado la falla, ¿sí? Antes este bloque de techo estaba arriba,
es la distancia, es el movimiento que ha experimentado este bloque de techo que antes estaba arriba. Sería el movimiento horizontal, mientras que el escarpe el movimiento vertical. Es la distancia desde los puntos más altos, ¿sí? Bien, bien. ¿El que pregunto es amarilla? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí. Bien. Entonces, ahora existen varias clasificaciones para el estudio de la falla. ¿Sí? Nosotros únicamente nos vamos a dedicar al estudio de las fallas en cuanto al desplazamiento relativo de los bloques. Por lo tanto, tenemos una falla normal o directa, una falla inversa o de empuje y una falla direccional. Vamos a lo que es la falla normal. Una falla normal es aquella en donde se le aplica qué tipo de esfuerzo, Gastón. Nos fijemos en la dirección de este esfuerzo. Los esfuerzos, o sea, van en sentido opuesto. Entonces tenemos un esfuerzo. Teníamos compresivo, tensional. Extensional. Tensional porque Perfecto. busca la separación. Exacto, ¿sí? Entonces tenemos ese esfuerzo tensional. Nosotros analicemos primero este grafiquito. Bien, se puede ver cómo... A ver, no, yo les explico primero, y después ya participa usted. Fíjense en de que acá yo tengo esta fractura, ¿sí? Anteriormente tenía un solo bloque. Dejamos de hacer estos dibujitos y ahora cuando estamos en fractura, la fractura puede ocurrir en cualquier tipo de roca. ¿Sí? Entonces puede ser un basalto, puede ser un granito, puede ser una arenisca, puede ser una limolita. ¿En dónde se ubican todas estas fracturas? En la corteza, es decir, en la litósfera, y puede llegar hasta mayor profundidad. Ahora, ya se le aplicó ese esfuerzo tensional, entonces yo tengo esta fractura. Para que sea una falla, dijimos de que un bloque se tiene que mover con respecto al otro, ¿sí? Entonces, este bloque se mueve con respecto del otro. Entonces, lo primero que yo tengo que ubicar es el plano de falla. Todo lo que quedaba por arriba del plano de falla es el techo. Todo lo que está por debajo de ese plano de falla es el piso. Entonces, ¿qué sucedió acá? El techo desciende con respecto al piso. Ahora, si tengo este tipo de esfuerzo que es tensional, va a existir un alargamiento de la corteza. Y el ángulo de buzamiento es de 60 grados. Fíjense de que este plano de falla tiene esta orientación, ¿sí? Y tiene esta inclinación. Ahora vamos a lo que sucede en estos gráficos. El plano de falla tiene otra orientación, ¿sí? Entonces tengo el plano de falla, todo lo que está arriba de un plano de falla es el techo, bloque de techo. Todo lo que está por debajo de este plano de falla es el piso. Entonces tenemos el bloque de piso. Si se le aplica este esfuerzo tensional, que va a existir ese alargamiento de la corteza terrestre, el techo desciende con respecto al piso. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Los otros chicos? Sí, profe. Y en el Perfecto. caso de compresión, estaría adelantando, pero en el caso de compresión sería al revés. Espere. Estamos en direccional nada más. Sí. Ahora, entonces, de acá, falla normal, tenemos que saber 4 cosas. Tipo de esfuerzo tensional. El bloque de techo desciende con respecto al bloque de piso.
Existe un alargamiento de la corteza y el ángulo de buzamiento es de 60 grados. ¿Qué es lo que sucede en el campo? Salimos al campo y Gastón Amarilla se para en este afloramiento y observa. Gastón está mirando y lleva su visión a ese estrato. Y él va observando, observa. Llega a este punto y algo pasó, porque no puede seguir, o sea, este estrato, que es el marroncito, se cortó. Y luego baja su visión y lo observa más abajo. Entonces, Gastón inmediatamente dice, hay una deformación. ¿Por qué? Porque cambió de posición. Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasó. Tenemos que ver qué tipo de deformación, ¿sí? Entonces, Gastón lo primero que va a hacer es va a trazar ese plano de falla, ¿sí? Entonces, traza ese plano de falla y todo lo que está por arriba del plano de falla es el bloque de techo. Sabe de que en el bloque de piso este estrato está arriba, entonces este baja. Entonces, directamente, por todo lo que estudió, por todo lo que sabe, dice de que estamos en presencia de una falla normal. Entonces, resumiendo, podemos decir de que si Gastón hace su análisis o con el dedito ustedes siguen este estrato y luego no es continuo, entonces podemos decir que existe una discontinuidad litológica. Discontinuidad litológica porque cuando le digo litológica, ustedes ya tienen que saber de que estamos hablando de roca, ¿sí? Discontinuidad litológica. Observamos o trazamos, mejor dicho, ese plano de falla. Todo lo que está por arriba del plano de falla es el bloque de techo. ¿Qué sucedió? El bloque de techo desciende con respecto al piso. Trazamos ese ángulo, vemos cuál es el ángulo de buzamiento. La horizontal, con respecto al plano de falla, 60 grados. ¿Qué tenemos acá? El tipo de esfuerzo. Por lo tanto, tenemos un alargamiento de la corteza terrestre. Ahora, para el alumno que recién decía, ¿qué es lo que sucede con una falla inversa? Estamos en presencia de fracturas, ¿sí? Se fracturó, ¿sí? Entonces tenemos esta fractura. Tenemos un bloque, otro bloque. Le aplicamos este esfuerzo compresivo. Al comprimir, el bloque que se encuentra por arriba del plano de falla sube con respecto al bloque de piso, ¿sí? Es esto. Entonces, al subir, al ascender, existe un acortamiento de la corteza terrestre. Y el ángulo de buzamiento es de 40 grados. Esto es cuando el plano de falla se encuentra en este sentido. ¿Qué sucede cuando posee otra inclinación? Tenemos primero el plano de falla, lo que está por arriba del plano de falla es el bloque de techo, lo que está por debajo es el bloque de piso. ¿Qué es lo que sucedió? El bloque de techo sube con respecto al piso. Tipo de esfuerzo compresivo. Acortamiento de la corteza y el ángulo de buzamiento de 45 grados. Vamos al campo y observamos esto, ¿sí? Entonces, una discontinuidad litológica, yo paso el dedito o estoy observando y veo de que algo ha sucedido, ha cambiado esa posición del estrato. Entonces, sabemos de que estamos en presencia de una deformación. ¿Qué sucedió? El bloque de techo subió con respecto al bloque de piso. Lo mismo, una falla inversa y vamos.
Acá lo único que me está faltando, los esfuerzos. Los esfuerzos siempre lo tenemos que tener presente, ¿sí? Y vienen en esta dirección, o sea, compresivo. Estamos en el campo y observamos esta situación, ¿sí? Gastón amarillo observa y tenemos una discontinuidad litológica. Algo pasa. Alguna deformación está presente. ¿Qué tipo de deformación? Es lo que tenemos que averiguar. Trazamos ese plano de falla. Todo lo que está por arriba del plano de falla es el bloque de techo. Todo lo que se encuentra por debajo, bloque de piso. ¿Qué es lo que estoy observando? Que el bloque de techo asciende con respecto al bloque de piso. Por lo tanto, tenemos un acortamiento de la corteza. Dijimos de que el ángulo de buzamiento es de 45. Cuando tenemos un ángulo menor de 45, podemos decir que la falla inversa se encuentra con cabalgamiento, ¿sí? Cuando es menor. Es como que está subida. Y esto es lo que observamos en el campo. Falla inversa, ¿quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Vamos a lo que es falla direccional, horizontal o de desgarre. Se originan por esfuerzos de cizalla, ¿sí? ¿Cómo era el esfuerzo de cizalla? Era una placa, un bloque se mueve en sentido paralelo, pero en dirección opuesta. Estos tipos de fallas son las fallas que nosotros observamos sobre la superficie. Por eso es que dice que tienen desplazamientos horizontales. En cambio, en las fallas anteriores yo la tengo que observar en un afloramiento, ¿sí? Fíjense de que tenemos un bloque, dos bloques. Uno se mueve con respecto al otro en sentido o sea, el movimiento es paralelo, pero en diferente dirección. ¿Qué es lo que observamos en el campo? Bueno, esta también es la falla de San Andrés. Fíjense de que todo es exactamente lo mismo. En el campo observamos esto, ¿sí? Este caminito venía, algo ocurrió y deja de tener la posición original y se cambia a otra posición. Entonces estamos en presencia de una deformación. Como lo observo en superficie, estamos en presencia de la falla direccional. ¿Sí? Miren lo que sucede en este campo y se ve clarito, es el movimiento, es el desplazamiento. Otro tanto. Aquí está bien graficado. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién analiza? ¿Quién participa? A ver, ¿quién encendió su micrófono? Profe, la primera que estaríamos observando, la primera falla es una falla normal, porque se a ver, ¿quién habla? Gastón. Gastón, vamos que está ganando punto para su final. ¿Qué es lo que tenemos acá, Gastón? Ahí tenemos el plano de falla, justamente. Ese me indica también el bloque de techo y el bloque de piso. El que se estaría descendiendo sería el bloque de techo, que desciende, por lo tanto me estaría indicando una falla normal. También, ¿qué le falta a este gráfico, Gastón? Podríamos agregarle el ángulo, por ejemplo, de buzamiento, que ahí tendría que ser de 60. Bien, ¿qué más? El esfuerzo, ¿sí? Lo primero que tenemos que aplicarle acá, ¿cómo es la dirección de los esfuerzos? ¿Qué tipo de esfuerzo? Es un esfuerzo de tensión, o sea, la tensión provoca la separación de estos dos bloques. Bien, ¿y qué es lo que estoy observando aparte? ¿Qué es lo que nos está faltando decir? Estamos observando también el deslizamiento o el desplazamiento de un bloque con respecto al otro. Bien, ¿qué más? Dijimos que tenemos que nombrar 4 cosas. El alargamiento.
Perfecto. Alargamiento. ¿Quién contestó? Rúa. Rúa. Muy bien, Gabriela. Sí. Muy bien, Gabriela. Le está ganando a su hermana, ¿no? Bien. Acá tenemos, fíjense en de que acá la tenemos de el plano de falla con una inclinación y acá tenemos con otra inclinación. Gabriela, ¿qué estaba observando acá? Lo que es una falla inversa. ¿Qué es esto? El ángulo. No. Lo primero ¿El plano que de falla? Ah, el plano de falla, sí. Muy bien. Plano de falla. Entonces el plano de falla me está diciendo que este bloque, ¿cómo se llama? Una falla inversa, en donde tenemos el bloque de piso abajo, el bloque de techo lo tenemos arriba. Bien, entonces, a ver, Gabriela, me va a decir las 4 características. ¿Cuál es la primera? El esfuerzo, que presenta lo que es un esfuerzo tensional. Bien. El bloque se mueve respecto al otro, o sea que dice que el techo desciende respecto Profe, ¿no al es un otro. esfuerzo de compresión? Bien. A ver, Sí, Gabriela, compresión. A ver, Gabriela, yo lo primero que tengo que observar es esto, lo que yo recién le decía. ¿Sí? Ese es el plano de falla. Este plano de falla es lo que a mí me va a decir que lo que está arriba, siempre lo que está arriba va a ser el techo. En una casa tenemos el techo arriba y el piso abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a lo que es el plano de falla. ¿Sí? Lo que está arriba, ¿qué es, Gabriela? El techo. Entonces decimos bloque de techo. Lo que está abajo, el bloque de piso. Bien. ¿Qué tipo de esfuerzo tenemos acá? El esfuerzo de compresión sería. Perfecto. Entonces ya tenemos el tipo de esfuerzo, que el bloque de techo, ¿qué es lo que hace? Sube con respecto al bloque de piso. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a la otra característica. ¿Cuál va a ser? Si tenemos existe un acortamiento de la corteza. Perfecto. ¿Y cómo es el ángulo? Y el ángulo es de 40 grados. Si disminuye, si es menor está con acoplamiento. Cabalgamiento. A ver, otra persona que me explique esto. Alguien que no escuchó. Herrera. Belén. Profe, sí. ¿Qué es lo que sucede acá? Se produjo un esfuerzo de cizalla. Perfecto. ¿Cómo es el movimiento de estos bloques? Es paralelo, pero en direcciones opuestas. Exactamente. Paralelo y en direcciones opuestas. Yo a este tipo de deformación, ¿lo observo en superficie o en profundidad? En superficie. Perfecto. Vamos ahora con... ¿Se encuentra Lara Cruz? Sí, profe. Vamos, Lara. A ver, me va a hacer el mismo análisis del que recién hicimos con los chicos. Lara, usted está acá paradita, ¿y qué es lo que observa? Si yo digo de que estoy mirando acá y no puedo continuar, ¿qué dijimos? ¿Que hay una discontinuidad? Cuando nombramos rocas, ¿qué nombramos? ¿Qué otra palabrita podemos decir? Discontinuidad, ¿a quién le ayuda? Litológica. Litológica, perfecto. Entonces, como existe esa discontinuidad litológica, estamos en presencia de una... Deformación. Perfecto. Entonces, y estamos en presencia de una fractura, ¿sí? ¿Qué tipo de fractura